Somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar cuál es el proceso de creación de una empresa para el caso de España, es decir, todos los trámites burocráticos que tenemos que llevar a cabo. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es la obtención de la certificación negativa del nombre de la sociedad. Es decir, esto básicamente es una certificación acreditativa de que el nombre elegido para la sociedad no coincide con otro ya existente. Para ello, lo que vamos a hacer es elegir un máximo de 3 nombres, ¿de acuerdo?, ordenados por orden de preferencia. Con esto comprobamos si el nombre que queremos para nuestra sociedad está libre o no está libre. ¿Dónde se pide? El lugar es en el Registro Mercantil Central de la Comunidad de Madrid o de donde vayas a crear la sociedad, y su coste aproximado es 16,36 euros más IVA. Esto lo vamos a llamar certificación negativa del nombre de la sociedad, ¿de acuerdo? Posteriormente, una vez que hemos comprobado que el nombre está libre, lo que vamos a hacer es pensar qué estructura societaria es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Es decir, el punto número 2 sería elegir la forma jurídica de la sociedad, donde fundamentalmente yo voy a analizar ventajas e inconvenientes de una sociedad limitada y una sociedad anónima, aunque hay otros tipos de sociedades, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos las características de la sociedad limitada, aquí las características de la sociedad anónima y también otra figura que es la de autónomo, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al capital social o la aportación inicial que se debe hacer, si somos autónomos no hay un mínimo legal, es decir, podemos no aportar dinero o aportar dinero. En el caso de la sociedad limitada, este desembolso es del orden de unos 3.000 euros y debe ser desembolsado en el momento de la escritura pública, es decir, al inicio. Ya veremos qué es eso de la escritura pública. En el caso de una sociedad limitada exige 60.000 euros y habrá que desembolsar el 25% de esta cantidad en T0, ¿no?, cuando se constituya. La desventaja que tiene estar como autónomo es el hecho de que nuestra responsabilidad es ilimitada y respondemos con nuestro patrimonio personal. Mientras que en una sociedad limitada y en una sociedad anónima no se responde con el patrimonio personal, sino con el capital aportado. Es decir, en este caso respondemos por los 3.000 euros, los 60.000 o el capital que se haya ido reinvirtiendo. Pero no podrían ir contra una casa que tengamos o un coche que tengamos, donde en autónomo sí. La fiscalidad, fijaros que también es importante. Bueno, para sociedad limitada y sociedad anónima es un 25% del impuesto de sociedades en ambos casos, mientras que como autónomo vamos al IRPF. ¿De acuerdo? Que por lo general, dependiendo de los ingresos, puede tener un tipo superior al 25%, ¿no? Si ingresáramos 100.000 euros, pues podríamos tener un IRPF casi del 50 o 52%. El número de socios en autónomo es una persona, en la sociedad limitada el mínimo es 1 y no existe un máximo, y estos socios pueden ser trabajadores de la empresa o socios capitalistas, es decir, que solo inviertan dinero. En la sociedad anónima ocurre exactamente lo mismo, mínimo 1, no existe un máximo y pueden ser trabajadores o capitalistas. Comentarios fundamentales. Como he dicho anteriormente, se responde de manera personal con la responsabilidad ilimitada, ¿de acuerdo?, para el caso de autónomo. Es verdad que es un trámite sencillo y rápido, es pequeña escala y habría que pagar la cuota de autónomos, que para el año 2019 es del orden de 283,3 euros al mes. Nos conviene estar como autónomos si el beneficio antes de impuestos pues es inferior a unos 40.000 euros, ¿de acuerdo? Y siempre teniendo el riesgo, como os he dicho anteriormente, de la responsabilidad ilimitada. En el caso de los comentarios para la sociedad limitada, el capital social se parte en participaciones, es decir, no se le llama acciones, mientras que el capital social en la anónima se llama acciones. Como he dicho anteriormente, a partir de unos 40.000 euros de beneficio, los impuestos son menores que autónomo, ¿no? Es decir, si tenemos un beneficio antes de impuestos superior a 40.000 euros, nos conviene una sociedad limitada o una sociedad anónima. Fijaros que la sociedad limitada tienes menos burocracia y el proceso de constitución puede ser express en un día, mientras que la anónima puede tener un poquito más de burocracia. ¿Qué problemas tenemos en una sociedad limitada, que es el tipo más común de sociedad en España, porque es un capital muy bajo, 3.000 euros, y puede constituirse rápidamente? El problema fundamental que tenemos es que las participaciones no son fácilmente transmisibles. Es decir, imaginaros que tenemos 3 socios, ¿de acuerdo?, que tienen un 33,3% de la sociedad, y pasado un año hay un socio que quiere abandonar
la empresa. Y él querría venderle su 33,3% de participaciones a otro socio número 4. ¿Qué ocurre? Que los socios 1 y 2 tienen un derecho de tanteo para comprar primero este 33,3%. Es decir, este socio no puede de manera unilateral vender las participaciones a un socio número 4. Mientras que esta restricción no está en la sociedad anónima. ¿De acuerdo? Por ello, en una sociedad limitada hay una dificultad para hacer entrar terceros o captar otros socios inversores. Y fijaros que del orden del 35% del total de sociedades en España son limitadas. Para el caso de la sociedad anónima es el segundo tipo de sociedad más utilizado y, como he dicho anteriormente, las acciones pueden transmitirse libremente. Quizás los trámites de constitución son más complejos que la sociedad limitada. Luego, por lo general, en España, cuando comenzamos una sociedad, pues empezamos con una sociedad limitada. Y con posterioridad quizás nos transformemos a una sociedad anónima. Una vez que hemos elegido el tipo societario, lo siguiente que tenemos que hacer es abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, una vez que se tenga la certificación negativa del nombre, debemos acudir a la entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre de la sociedad, ingresando el capital mínimo inicial que se exige, ¿no? Esos 3.000 euros que hemos dicho o 60.000 con un desembolso mínimo del 25% de los 60.000. Y el banco nos entregará un certificado que habrá que presentar al notario. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar los estatutos de la sociedad. Esto hay modelos en internet que se pueden descargar. Lo normal es que acudamos a un abogado. ¿De acuerdo? ¿Qué información tenemos en los estatutos de la sociedad? Pues básicamente las normas que van a regir la sociedad. Cómo se va a llamar, denominación, cuál es el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar, dónde está radicada el domicilio social, régimen de participación de cada socio, es decir, qué capital social han aportado, qué porcentaje de participación tienen y cuál es el valor nominal de las acciones y cómo se va a administrar la sociedad y adopción de acuerdos. Básicamente es un documento marco que nos dice quiénes son los inversores, quiénes son los socios, cómo se toman las decisiones de control y de toma de decisiones en la sociedad. Este coste depende de los abogados, ¿de acuerdo? Si lo subcontratamos, y puede ser de entre 300 y 500 euros, ¿de acuerdo? En promedio. Y aquí os adjunto un link a modelos de estatutos de sociedad. Una vez que tenemos los estatutos de la sociedad, lo que vamos a hacer es hacer la escritura de constitución y para ello vamos a ir al notario, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que pasar por el notario para firmar la escritura pública de constitución de la sociedad por los socios fundadores. Quizás este es el trámite más caro, pero si no hacemos este trámite no va a ser posible inscribir la sociedad en el registro mercantil, ¿no? Como en una gran base de datos de sociedades que están creadas. ¿Qué información o documentación necesitamos? Presentar la certificación negativa del nombre, el certificado bancario donde hemos ingresado el dinero y los estatutos sociales si los llevamos nosotros. Si no los lleváramos, la notaría hay veces que nos los va a hacer, los va a cobrar, pero lo podríamos hacer en la notaría. En lo que se refiere a su coste, esto va a depender del capital social escriturado, ¿de acuerdo? Habría que mirar las tarifas en el colegio de notarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, pueden ser del orden de unos 240 euros para una sociedad con un capital social de 4.000 euros. Para sociedades del orden de 60.000 euros puede ser en torno al 1% del capital social aportado y para 120.000 euros puede ser del orden del 0,4%, siendo su coste promedio pues del orden de 600 euros, ¿de acuerdo? Depende, como os digo, del capital social que estemos escriturando. Una vez que ya tenemos la escritura de constitución, lo siguiente que vamos a hacer es ir a la agencia tributaria a solicitar un CIF provisional, ¿de acuerdo? Recordar que el CIF es como un DNI a efectos fiscales para que estemos identificados en Hacienda, ¿de acuerdo? Y esto cuesta del orden de 1,5 euros. Posteriormente lo que vamos a hacer es la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y impuestos jurídicos documentados, ¿no? Actos jurídicos documentados, lo vamos a hacer en la Consejería de Hacienda. Y fijaros, este es un impuesto, otro impuesto que grava la transmisión patrimonial, operaciones societarias y actos jurídicos documentados, tales como la constitución de una empresa, que aumentemos su capital social, que la fusionemos, que la transformemos, por ejemplo, de sociedad limitada a sociedad anónima o que disolvamos la sociedad. Se debe presentar el modelo 600 y el coste suele ser del orden del 1% del capital social que está en los estatutos.
Una vez que hemos pagado esto, lo que vamos a hacer es ya ir a la inscripción en el registro mercantil. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que lo que vamos a hacer básicamente es entregar la certificación negativa del nombre, la copia de constitución de la sociedad, el impuesto de transmisiones patrimoniales pagado, el CIF provisional y accedemos a inscribir la sociedad. Fijaros que su coste va a depender del capital social escriturado, pero en promedio puede ser de 120 euros. Y aquí es importante remarcar que una vez que inscribimos en el registro mercantil la sociedad, ya la sociedad adquiere personalidad jurídica. Ya podemos empezar a operar, ¿de acuerdo? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Ir a Hacienda para solicitar el CIF definitivo, nuestro DNI fiscal definitivo, con un coste de 1,5 euros. Y posteriormente nos vamos a dar también en Hacienda de alta en el impuesto de actividades económicas, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es un tributo de carácter local que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales, artísticas, se ejerzan o no en un local. Y es obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional. También es cierto que no se deberá presentar si la cifra de negocio, es decir, si las ventas netas anuales son inferiores a 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Que sería el caso para un proyecto de emprendimiento, ¿de acuerdo? Entonces no hay que presentarlo si nuestra facturación es inferior a 1 millón de euros y, bueno, el modelo sería el 840. Y el 36, ¿de acuerdo? Posteriormente debemos hacer una declaración censal para todo el tema de IVA. Recordar que las empresas recaudan IVA, lo que se llama IVA repercutido, y pagan IVA, que es lo que se denomina IVA soportado, y tienen que hacer unos pagos por liquidación de IVA con el gobierno. Pues para eso nosotros tenemos que darnos de alta en el censo de IVA. ¿De acuerdo? Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo normal sería ir a realizar trámites en el Ministerio de Trabajo. Para todo lo que sea, básicamente, nosotros queremos contratar trabajadores, hay que hacer una solicitud del número de patronal, en el caso de contratar algún trabajador, o darnos de alta como autónomos, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, es decir, autónomos. Posteriormente, podemos hacer algunos trámites según la actividad en el ayuntamiento en donde estemos radicados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si se va a abrir un local, si se van a hacer obras en el local, si hay un cambio de titularidad o actividad. Suelen estar relacionadas por lo general con temas de licencias y bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, una licencia de obra, que puede ser del orden del 1% del presupuesto de ejecución de esa obra. Licencias de actividad e instalaciones, pues bueno, que acrediten la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa vigente y reglamentación técnica vigente. Licencias de cambio de titularidad en el negocio o de cambios de actividad. Es decir, todo lo que esté relacionado con licencias se gestiona fundamentalmente a nivel de ayuntamiento. Por otro lado, todo lo que son signos distintivos, básicamente relacionado con patentes y marcas. Recordar que una cosa es el nombre de la sociedad, donde hemos hecho la certificación negativa del nombre, y otra cosa es la marca comercial, ¿vale? El nombre de la sociedad y la marca comercial podrían ser el mismo, pero hay empresas que no, que tienen distintos nombres, ¿no? Tienen un nombre comercial que se llama, por ejemplo, un nombre de sociedad que es A, y distintas marcas con distintos nombres. Bueno, pues para proteger esa marca, lo que hay que hacer es ir a la Oficina de Patentes y Marcas en España. Se suele proteger la marca comercial en torno a unos 10 años y el coste suele ser de 165 euros para España y unos 1.200 euros a nivel europeo. Y luego, posteriormente, puede haber otra serie de trámites de carácter específico. Por ejemplo, los bares, cafeterías, restaurantes y hoteles deberían ir a la Dirección General de Turismo. Las agencias de viajes deben hacer una solicitud del título de licencia también en la Dirección General de Turismo. Las sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo y variable deben ir a la Dirección General de Tesorería y Política. Es decir, se pueden hacer otros trámites en función del tipo de empresa que estemos funcionando. Luego, finalmente, ¿cuál sería el resumen de los pasos que hay para registrar una sociedad? En primer lugar, la certificación negativa del nombre, elección de la forma jurídica, apertura de cuenta bancaria y depositar el capital social mínimo, que como hemos dicho es del orden de 3.000 o 60.000, o si optamos al depósito del 25% de 60.000, elaboración de estatutos, constitución de la sociedad, obtención del CIF provisional, pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, inscripción en el registro mercantil
solicitud del CIF definitivo, alta en el impuesto de actividades económicas. Recordar que si no facturamos más de 1 millón de euros no se va a pagar impuesto de actividades económicas. Darnos de alta en el censo del IVA, darnos de alta como en el RETA, es decir, si somos trabajadores autónomos, ¿no? Si vamos a trabajar en la sociedad, pues debemos darnos de alta como autónomos. También hay que dar de alta a los socios y administradores de la sociedad. Si vamos a contratar personas, hay que registrar un centro de trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tendríamos que legalizar también libros de sociedades, pues de inventario, cuentas anuales, diario en el registro mercantil, temas de patentes y marcas, como he dicho, en la oficina de patentes y marcas para proteger nuestra marca comercial, y luego podríamos pedir un certificado electrónico para firmar documentación. Fijaros que todos estos trámites, y esto es muy importante, podrían hacerse en el punto de atención al emprendedor o PAE y los costes podrían rebajarse. Fijaros una cosa, con esto terminamos esta presentación. Recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Lo que voy a hacer en otro vídeo es resumir los costes, ¿de acuerdo? O gastos de arranque, para que tengamos una idea de estos gastos de arranque cuando iniciemos una actividad societaria. Muchas gracias y espero que el vídeo haya sido